Muy buena familia, bienvenidos a mi canal. Yo pienso que esto es un canal que yo estoy creando básicamente para transmitirles mis pensamientos, mis criterios, conversar de muchísimos temas, ya que el mismo nombre del canal me lo permite. Y por supuesto, cabe decir también que yo no voy a utilizar un guión, simplemente voy a hablar de mis cosas, de las que suelo vivir día a día y de las que también ustedes pueden aportar, ya que un comentario eh, puede ser título de un próximo video. Entonces, cabe decir que yo estaba conversando con un amigo hace muy poco sobre el tema que es más que evidente, y es que me sucede que yo vivo en Rusia, ¿no? Llevo 4 años viviendo acá y casi siempre las amistades que tengo en diferentes partes del mundo ven una información y enseguida me escriben. Oye, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están las cosas? Vi que atacaron, vi que una bomba. Y en muchas de las ocasiones, diría que la mayor cantidad de veces suelo decirle, no, no, es que eso no pasó. No, pero es que no es así. Y resulta que el título del video de hoy es el doble rasero. ¿Por qué decido hablar de esto? Precisamente por lo que acabo de decir hace unos segundos. Y es que incluso mi hermana, ella vive en Cuba, obviamente está limitada con el tema internet, redes sociales, etcétera. Muchos deben entender esa situación. Entonces ella a veces ve un tipo de noticia, por ejemplo en Facebook, y viene y me escribe, obviamente preocupada. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la situación? Bueno, todo bien, ¿por qué? No, es que sucede esto. Y dada la conversación con mi amigo, yo le estaba comentando, y por eso se los vengo a transmitir a ustedes, para que también quiero saber un poco la opinión que tienen todos ustedes sobre esto que voy a mencionar ahora. Y es que, por ejemplo, para utilizar varios ejemplos, sean pasados, del pasado o del presente, saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Y resulta que cuando la crisis de los misiles en Cuba, que la URSS colocó misiles nucleares en Cuba apuntando a Washington, el presidente Kennedy, ¿sabe? Amenazó con una tercera guerra mundial. Obviamente los medios de comunicaciones hicieron voz muy fuerte sobre eso, ya que se sentía como una amenaza. Y por supuesto, atentaba contra la seguridad nacional de los estadounidenses. Y por supuesto se habló de violación de derechos internacionales. ¿Qué pasa? Que era lo que yo le comentaba a mi amigo. ¿Tú viste esa noticia? A ver, él sabía, pero bueno, yo se lo puse como ejemplo al igual que a ustedes. ¿Tú viste esa noticia? ¿Por qué no está completa del todo? Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué le falta a eso? Que ya Estados Unidos, cuando esto sucede, tenía misiles en Italia y en Turquía. Entonces, lo que quiero decir es que siempre, cuando tú tomas una acción, es porque generalmente algo ha sucedido. No se hacen las cosas porque sí, a no ser que sea un delincuente que viene y te asalta porque sí. Es decir, no tiene un motivo o te agrede. Pero ya que no es el caso, entonces había un motivo por el cual realizar esta operación. Pero bueno, dejando eso a un lado, vamos a venir ahora al presente, a la parte donde comienza la operación militar de Rusia y Ucrania. Pero antes de llegar bien al punto claro, hay que decir que yo, que llevo ya 4 años aquí, incluso antes de que comenzara la guerra, yo vi las quejas y las tantísimas quejas una y otra vez del presidente Vladimir Putin, quejándose obviamente de las expansiones que estaba teniendo la OTAN, de las bases militares que coloca Estados Unidos en todos esos territorios aliados, y resulta que en el momento en que la URSS colocó esos misiles en Cuba representó una amenaza. Ahora, ¿por qué no se puede sentir amenazada Rusia de tener cada vez más países aliados a la OTAN cerca y con bases militares estadounidenses? Todos sabemos que eso es una cosa que viene de hace muchos años, esa especie de riña, ¿no? Por así decirlo. Entonces eso no es cómodo. ¿Qué pasa? Que cuando ellos presentan dichas quejas, el mundo, para no mencionar a alguien específico, el mundo, los medios de comunicación, que es la parte básica de esta conversación, comienzan a decir que simplemente una queja, es decir, no tiene importancia, no le dan la importancia que tiene que tener. ¿Qué pasa? Que si fuera una preocupación de uno de sus países aliados, sí sería importante y sí sería un tema a debatir. Pero como es Rusia, no pasa nada. Entonces, sucede que, dadas estas quejas y al ser ignoradas, comienza dicha operación militar, aparte de que Rusia se quejó de la posible entrada de Ucrania y las solicitudes de Ucrania querer entrar a la OTAN. Es comprensible, yo no apoyo la guerra, pero las acciones tomadas, dado digamos, esas quejas, no están mal del todo. Porque alguno dirá, no, pero es que ellos no son nadie para atacar. Tampoco lo es Estados Unidos. Tampoco lo es.
porque ellos han tomado acciones que son innecesarias, de las cuales voy a mencionar aquí también. Es decir, si vamos a analizar las cosas desde un punto crítico, tenemos que poner todo en una balanza. Yo no puedo alar más para un lado y menos para el otro. Y no le puedo quitar la razón a uno para dársela al otro. Es decir, tenemos que ser neutros para nosotros poder decidir por nosotros mismos. Es parte de la idea que yo quiero que ustedes hagan conciencia sobre eso y que nadie les engañe y les manipule. Entonces, cuando esto sucede, a Rusia, por ejemplo, se le impusieron sanciones. Separado del sistema SWIFT, les bloquearon más de 300.000 millones de euros. Los deportistas no podían participar en eventos internacionales. Ahora mi pregunta, ¿sabe? Que aquí es donde entra, digamos, el análisis personal nuestro. ¿Qué pasaría si fuese al revés? ¿Qué pasaría si un país le bloquea a Estados Unidos 300.000 millones de euros o dólares? Te pelan como un pollo. Por menos que eso han hecho más, imagínate por bloquearle esa cantidad de dinero. Es decir, si fuese así, los medios de comunicaciones actuarían diferente. Incluso con ese dinero, en el argot de la calle, ¿sabe? Que nosotros podemos conversar así entre amigos, que es lo que pretendo aquí con ustedes. Se diría que incluso chantaje. Voy a utilizar ese dinero para apoyar la guerra de Ucrania. Eso se dijo, eso yo no me lo estoy inventando. Entonces, ¿por qué no representa eso una molestia para mí, una amenaza para mí? Pero para otros está bien visto. Siempre que te convenga, obviamente, y estén tus intereses puestos sobre la mesa. Entonces, dicho eso, Ucrania se queja, se le da el visto bueno en todos los países del mundo, pero sin embargo, yo veo muchas noticias, consumo mucho contenido de redes sociales y yo he visto cosas que quizás alguno de ustedes la ha visto y es como hoy, eso está sucediendo hoy día. Viene un carro lleno de militares, se parquean en medio de la calle, te cogen, vienes con tu esposa caminando, con tu niño, no importa, te dan dos patas en el culo, te montan en el carro y te llevan. ¿A dónde tú crees que te llevan? A hacerte un interrogatorio, a conversar, ¿no? Te están llevando al frente de batalla. Entonces, ¿por qué los medios de comunicaciones no cubren estas noticias con la veracidad que debería tener para que el mundo vea cuál es la realidad? Y que no todo es color de rosa. Y que no todo lo que aparentan es la realidad. No lo cubren, no te lo hacen saber. Entonces, también dentro de todo eso, que no lo voy a mencionar ahora, pero bueno, cabe dejar la gotica de agua, está la manipulación de todos los medios. También aquí hay una cosa que cabe recalcar y es que ya no son los tiempos de antes donde los medios te daban una información y tú o te la creías o te la creías. No había redes sociales, no tenías dónde contrastar. Entonces ahora no. Ahora hay muchos medios independientes aparte de los medios que conocemos ya, los medios televisivos, por ejemplo. Entonces cuando tú ves una cosa, si eres de los que no te gusta quedarte con la primera, ves una cosa y dices, bueno, déjame ir a ver, por ejemplo, en mi caso, déjame ir a ver a Miguel Ruiz Calvo, canal que yo sigo, que me encanta. Déjame ir a ver a The Mexican Family, a ver qué mencionan. Deja ver a Negocios TV, a pesar de que algunas veces no me gusta mucho lo que mencionan, pero lo veo. No importa que yo no esté de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen o se hablan ahí. El problema es que eso me da una información y entonces yo puedo hacer mi propia comparación. Y es lo que a lo que incito a ustedes. Nunca se queden con la primera. Siempre busquen un poco más. A pesar del poco tiempo. A veces vas en un bus y no estás haciendo nada y puedes buscar y tú haces tu comparativa y decides entonces si te están diciendo la verdad o no. Porque es muy fácil. Pero bueno, volvamos al tema. Se le imponen las sanciones a Rusia. Sucede toda esa tensión. Se critica a Rusia por atacar a Ucrania. Pero entonces yo digo, bueno, ok, tú quieres la paz. Pero entonces, si quieres la paz, ¿por qué en vez de decir te vamos a dar armas y te vamos a apoyar, no dijiste desde un inicio, mira, vamos a sentarnos a hablar? Es decir, se quiere negociar ahora, pero se pudo negociar antes también, es mi pregunta. ¿Por qué no te sentaste a negociar antes de tomar cualquier acción y decir abiertamente que te vamos a apoyar? Y le dijiste, siéntate, tú no vas a pelear con Chuchete de la esquina, tú vas a pelear con una potencia militar, lo cual no te va a ser fácil y el hecho de que yo te ayude a ti, eso perjudica mi economía. Porque yo le estoy quitando a mis ciudadanos de sus impuestos para darte a ti. ¿A cambio de qué? ¿De una guerra? No, nosotros no queremos guerra. Vamos a tratar de resolver las cosas como personas pensantes e inteligentes. No se hizo así. Simplemente apoyo, apoyo y apoyo. Cuando se llegó a diferentes tipos de negociaciones, se dijo, no,
Es hasta el último ucraniano. Esas fueron palabras del presidente eh, Volodymyr Zelensky. Entonces sucede que mucha gente hacen comentarios sin ni siquiera conocer, simplemente ven una información y vienen y comentan. Y uno a veces se queda como diciendo, ¿esta gente de dónde sacan la información? ¿Cómo es posible que digan semejantes idioteces? Pero bueno, vamos a utilizar otro ejemplo, un poco más de hace muy poquito y un poco más preocupante. Resulta que entre las cosas que yo me cuestiono está el tema del escuchen, grupo terrorista de Hamas cometieron una barbarie en Israel. Murieron más de 1.200 personas, niños, mujeres, adultos, etcétera, hombres, todos. Ahora, eso no está bien. Obviamente eso hay que recalcarlo y ponerlo en todos los medios de comunicaciones para que el mundo vea lo que sucede. Pero ya lo dice, grupo terrorista. El hecho de que una persona cometa un acto terrorista o un grupo no significa que todos deben ser juzgados por igual. Porque yo voy a utilizar un ejemplo de la vida real. Ahora voy yo con mi esposa caminando. Viene un chino que sabe karate. Le da una patada de karate a mi esposa. Y entonces yo tengo que decir que hay que exterminar a todos los chinos del mundo porque todos saben karate y todos son unos delincuentes. Pues no, no debería ser así. Ese chino sabe karate y es un delincuente. A ese es al que hay que juzgar. Pero no a todos. De lo contrario, El Salvador debería estar todos presos. Pero no es así. Hay delincuentes y hay personas de bien. Eso existe en el mundo entero. Es como pasa en España. Un ejemplo más claro. En España hay personas de bien. Es decir, marroquíes de bien. Que están trabajando, que se hicieron a la sociedad. Que digamos que fueron recibidos con las puertas abiertas. Y se asentaron, hicieron las cosas bien. Y hay quien está delinquiendo. Pero ahora, todos hay que juzgarlo por igual. Hay que expulsarlos a todos de España. No. El problema es que hay que tener ciertos filtros y ciertas maneras de analizar las cosas. Entonces, dicho eso, va a Israel, toma acciones contra Gaza, empieza a bombardear, mueren niños de sed, de hambre, de insomnio. Y no solo toco el tema de los niños porque es más delicado, pero es decir, en general, una sociedad que está ahí muriendo, día tras día. Ahora yo estoy haciendo el video y hay gente muriendo ahí. Yo ahora tengo agua que beber y comida para alimentarme. Ellos no. Entonces, los medios de comunicaciones hablan de algo necesario para prever a futuros más ataques de ese tipo. Es decir, lo dibujan, lo tratan de... ¿Qué pasa? Que la mentira, cuando tiene demasiado peso, termina aplastándote. Entonces tú no la puedes ocultar por mucho tiempo. Entonces ya los medios empiezan ahora, a decir que ahí se está cometiendo un genocidio. ¿Por qué no se dijo antes? ¿Cuántos especialistas no hay diciendo esto desde hace muchísimo tiempo? Y fueron ignorados. ¿Por qué? Porque los medios de comunicaciones te mienten y te manipulan. Y te dan la información que ellos quieren que tú te creas. ¿Qué pasa? Que cuando se repite tanto una mentira se termina convirtiendo en verdad. Y desgraciadamente aquí yo no culpo del todo a los medios informativos. También culpo a ustedes, a las personas. No quiero decir que a ti que me estás viendo que no eres ese tipo de persona, sino al tipo de personas que ve una información y de primera va y repite lo que ve. Como las mismas personas que van y hacen comentarios tales como viva tal, viva tal. A mí me da igual en quién viva. A mí eso me da igual. El problema es que es inhumano para mí ver a una persona que ni siquiera conoce bien la causa decir viva tal y está bien lo que están haciendo cuando están muriendo niños ahí. Y yo me pregunto, tú no tienes hijos, no tienes sobrino, no tienes un hermano, no tienes un familiares, no tienes familia. Porque es decir, es inhumano que una persona repita ese tipo de idioteces cuando ahí están muriendo niños, que pudiera ser tú el que está ahí. Porque el problema es que cuando todo está del lado de allá, no representa un problema. Solemos decir, no, imagínate, mira lo que está pasando allá. Pero también te pudiera ser tú el que está en esa situación. Entonces, ¿te gustaría que venga yo y ponga un comentario como el mismo que tú escribes? No te gustaría. Entonces, si eso no te gusta, porque hay que tratar de ponerse siempre en el pellejo de los demás. Tú te pones en el lugar de la otra persona y tú piensas, coño, a mí no me gustaría que una persona como yo escriba esto. Entonces mejor borro y no lo escribo. Y es mejor poner, luchen por la paz y no por la guerra. No sé. Tipo una insignia, ¿no? Para que quede más bonito y quedas bien con la humanidad. Y quedas bien contigo mismo, como persona, como humano. Porque entonces eso me da a pensar a mí que tú apoyas la guerra. Apoyas ese genocidio. Entonces eso no está bien. Pero no obstante a eso, volviendo al tema, ¿no? Al tema importante que es el doble rasero, la doble vara de medir que tienen los medios informativos. Eh, Cabe recalcar aquí que, por ejemplo, Irán se somete, o se sometía, no tengo total información ahora, dado lo que sucedió, y es que Irán se sometía
a revisiones por la OIEA. Estaba dentro del tratado, o está dentro del tratado de no proliferación nuclear. No tenía armas nucleares, cosa que el presidente de Israel, Netanyahu, desde el año 90 y tantos lleva diciendo en repetidas ocasiones que ellos ya tenían el arma nuclear, que estaban a punto de tener el arma nuclear. Y estamos en 2025 y todavía no la tenían. Sin embargo, ellos tienen la libertad de portar armas nucleares, de tenerlas ahí, que se sabe, eso no es un secreto. Sin embargo, no están dentro de ningún tratado, no se someten a revisiones y entonces el mundo no se queja por eso. El mundo no le preocupa eso. Le preocupa Irán. Irán sí es preocupante. Entonces va a Estados Unidos, realiza un ataque a 3 centrales nucleares y lo ven, los medios de comunicaciones lo tildan como necesario y como un método preventivo para evitar que en un futuro. Entonces mi pregunta es, ¿y si eso lo hubiese hecho Rusia? Preocupadísima Rusia. Entonces hubiesen reaccionado los medios de comunicaciones igual. Es lo que yo quiero que ustedes analicen junto conmigo. Y que ustedes cuando vean este tipo de cosas se hagan esa pregunta. Bueno, ¿y si lo hubiese hecho Rusia? ¿Y si Irán hubiese dicho, mira, yo también tengo bases militares americanas cerca y me preocupan? Voy a atacarlas. Bases militares porque me preocupan. Y si lo hubiesen hecho ellos, los hubiesen borrado del mapa. Pero el mundo no se alarmaría tanto. No se alarmaría tanto. Porque lleva mucho tiempo las cosas funcionando de la misma manera. Es decir, la doble vara de medir es demasiado para un lado y para el otro no. La balanza está más para un lado que para el otro. Entonces a mí, como ser humano, como pensante, como persona que a veces consume demasiada información, digo, por eso es que de hecho decidí abrir este canal para poder soltar todo lo que a veces tengo por dentro. Yo digo, coño, ¿por qué solo unos pocos se dan cuenta de esto? ¿Por qué solo unos pocos hablan de esto? No sé, es lo que hay. Es lo que hay. Y es demasiado, es una situación demasiado difícil. Demasiado difícil. Por ejemplo, hace muy poco, el presidente Donald Trump habló, ¿sabe? Hizo como una pequeña mención sobre las acciones de Rusia en Ucrania. Es decir, están muriendo soldados de ambas partes, triste. ¿Y por qué no ha dicho lo mismo de Irán? Así, abiertamente, no, esto tiene que parar ya. Esto ya se tiene que detener. Porque es que importa más una cosa que otra. Importan más los intereses. Bueno, sabemos que importan más los intereses propios que los ajenos, pero también se debe decir eso. Ah, pero nadie se hace la pregunta, me la hago yo. Yo soy el que me hago la pregunta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, familia? Que cuando ustedes tengan algo así que no les convenza del todo, busquen información. Ustedes tienen una herramienta que antes no existía. Ustedes tienen un teléfono en sus manos. Ustedes pueden contrastar la información muy fácil. Es simplemente, recibiste una información de un medio español, ve a un medio independiente a ver qué dice. Y si ves que está muy como, vete a otro. Sencillo. Vete a una noticia en un medio mexicano y haz tu propia comparativa. Y así te sales de duda y no vas a tener una opinión sesgada y vas a repetir lo mismo que tú estás escuchando. Porque imagínense ahora que mi hermana a mí me diga, sucedió esto y yo venga y se lo repito a ustedes. No, es que sucedió tal cosa. Y yo no sé de dónde mi hermana sacó la información. Entonces ahí es donde hay un problema. Y eso es lo que debemos evitar. Ustedes y yo. Y lo mismo, esto que sirva para todos. Ustedes tienen hijos, pueden tener un primo, un sobrino. Tengan mucho cuidado con lo que se consume en redes sociales. Porque desgraciadamente los jóvenes son los que más consumen las redes sociales. Y suelen recibir de todo. Y entonces los medios de comunicaciones, si manipulan la mente de un joven que de por sí ya son más alocados, porque no están bien formados, porque no tienen la experiencia suficiente, imagínense cómo tú le haces entender a un joven que tiene una idea equívoca de algo que está lo incorrecto. Es muy difícil, porque yo fui joven. Y mi padre me dio muchísimos consejos y yo me los pasaba por el pito del cerebro. Me entraban por un oído y me salían por el otro. Siempre se me quedaba, pero no le hacía caso, hacía lo que me daba la gana, porque yo creía que sabía más. Entonces, simplemente tómenlo como consejo, quédense con la palabra y no quiero decir que estés de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, simplemente tómate y saca tus conclusiones y ten un punto de vista propio y un criterio propio. Así que nada, familia, si te gustó este video,
No dudes en darle like, no dudes en compartirlo, en dejar un comentario. Como te dije antes, puede salir algún tipo de contenido de acá y por supuesto me puedes ayudar a que el canal vaya tomando forma, cuerpo y que yo pueda seguir haciendo esto. Esto que realmente lo disfruto porque me gusta hablar, me gusta compartir lo que pienso. Entonces aquí podemos crear un muy buen espacio para que tengamos un diálogo, un debate. Así que nada, chao, chao, nos vemos en la próxima aventura, mi gente.